doctor Santaló es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, que he tenido la suerte de conocer, pero que rompe con ese esquema que tienen el público en general, de los científicos, de un individuo un poco ido, que está un poco apartado de la realidad, muy concentrado en sus papeles, en la matemática, que es una ciencia muy teórica. Yo diría que él no es así, esa es una de las grandes características. Es un hombre muy vinculado con la realidad, con una lógica impecable. Ante cualquier pregunta yo diría que la respuesta siempre es óptima para la información que exista. O sea, es un tipo súper sensato, ¿no? Además es una persona como ser humano excelente, ¿no? Es un hombre que ha ayudado a mucha gente. Yo me considero también ayudado por él. Como profesor es directamente maravilloso. Es un hombre que tiene una claridad y que expresa las cosas con claridad, ¿no? Que se trata de uno de los mejores matemáticos que han pasado por este país. No puedo decir que lo ha producido en Argentina, porque él no nació acá, ni vino aquí, ni hizo sus estudios aquí, pero yo creo que es uno de los más importantes matemáticos que han estado en Argentina, y que es uno de los matemáticos que en el mundo son más importantes en la rama de la ciencia que él practica. Bueno, si tuvieran que presentar a su padre a gente que no lo conoce, ¿cómo lo presentarían o qué dirían? ¡Qué bárbaro! Mi padre era maestro de escuela primaria, y en general mis hermanas eran maestras. Yo tenía unos tíos también, o sea, era una familia bastante educadores. Es esta época en que, bueno, dentro de una carrera mediana que se podía hacer en la misma ciudad en que vivíamos, porque yo estaba en una ciudad, había nacido Gerona, donde había hasta la segunda enseñanza y el magisterio. Después ya, si uno quería estudiar medicina o ingeniería, tenía que trasladarse o a Barcelona o a Madrid, en una universidad, en un lugar grande. Entonces, para empezar, como después también la carrera de magisterio servía para ingresar en la universidad, por empezar, casi todo el mundo seguía carreras así, afines con el magisterio, distintas variantes que había. Yo no ejercí de maestro, pero el ambiente familiar era este. Santaló, dando clases, Santaló es brillante, es una persona que simplifica al extremo toda la presentación, de manera que uno puede digamos, seguir la clase, o podía por lo menos seguir la clase casi sin saber la materia, entendía la clase. Pero tenía que ser reestructurarla, pero las clases de él eran muy lindas, muy agradables, pero no porque el nivel fuera bajo, precisamente. Las cosas más complicadas las conseguía simplificar notablemente. Y la presentación era muy personal, además. Muy personal, no repetía nunca un texto. Nunca le he visto repetir un texto. Siempre le daba su versión personal, y esa era una versión bastante elaborada, que a lo mejor había elaborado 5 minutos antes en la clase. No creo que se tomara tampoco demasiado trabajo, pero era una claridad meridiana, ¿no? Las clases eran muy lindas, lo cual no se puede decir de todos los colegas, incluyéndome, porque algunas de nuestras clases son horrores, se espantan a la gente, pero a las clases de Santaló todo el mundo quería ir.
Bueno, lo que decía al principio, Santaló tenía esa, o sea, esa aurea de poder dar una clase donde había dibujos, donde hacía superficies en el aire, donde las cosas se comprendían visualmente, donde lo que hace Santaló es una cosa muy visual, es geometría, pero geometría muy sofisticada, y son muy pocos los que pueden explicar una idea profunda con un dibujo, con un gesto, ¿no? Que no necesitan llenar un pizarrón de fórmulas y uno tiene que sentarse y analizar todas las fórmulas para tratar de entender una idea. Santaló hacía el dibujo, hacía el gesto, y las fórmulas pasaban a ser obvias, ¿no? La cadena de fórmulas entonces hacía obvias, sí, es lo que uno está calculando es lo que él explicó con su gesto, con su dibujo, ¿no? Entonces es un don que, digamos, casi nadie tiene, quizás solo Santaló y unos pocos más. Santaló es conocido en este medio por su sensatez. Cuando hay un problema difícil de resolver, de esos aspectos intrincados, que no se sabe cuál es la decisión correcta, hacia qué lado correr, es frecuente consultarlo a Santaló. Y cuando uno lleva una idea muy equivocada, pero que parece que fuera la correcta, es muy frecuente que Santaló haga una comparación, que reduzca tu idea falsa al ridículo. Entonces, vos te vas riéndote de la idea que se te había ocurrido por efecto de esa comparación. Esas comparaciones yo las he llamado las parábolas hiperbólicas, porque llevan al extremo a la situación y te muestran que tu idea era ridícula realmente. Y uno se va riéndose de uno mismo, ¿no? Un poquito, digamos. De manera que ese es un aspecto muy interesante de la personalidad de Santaló. Yo no sé si la palabra oráculo cuadra perfectamente, pero mucha gente lo ha consultado en muchas circunstancias. Primer postulado, que la clase sea atractiva, que el alumno tenga ganas de ir a clase, que se sienta bien en la clase. Hablo en general, siempre habrá algún alumno que no le interesa la materia, pero no puede ser que la mayoría o un porcentaje elevado no tenga ganas de ir a clase y esté contento cuando el profesor no va o que se aburra. Primera condición. Segunda condición, conocer al alumno. Por eso les decía, el régimen de enseñanza media, ya no tanto en la universidad, aquí de tener cátedras en distintos lugares y muchas cátedras, muchas horas, yo creo que los pueden conocer poco. El profesor debe conocer al alumno. Esto en la universidad todavía lo podemos hacer, si no en primero y segundo año, pero ya las clases que yo daba en tercer año, cuarto año, ya eran clases a lo sumo de 20, algún año llegaban a 30. Entonces, segunda cosa, el profesor debe conocer al alumno. Por eso, en realidad, los exámenes está bien, y sobre todo cuando son clases de 200 alumnos, no hay más remedio. Pero ya en estos cursos de pocos alumnos, creo que hacer examen no tiene sentido. El buen profesor, o el profesor normal, debe conocer, si ha tenido al alumno durante 7, 8 meses, no puede ser que no lo conozca, mucho más que lo que puede dar al alumno en un examen. Entonces, segunda cosa, conocer al alumno, que nada más mirar ya se ve por los ojos si entiende o no entiende. El profesor debe conocer al alumno. Bueno, tengo una historia que me pasó a mí, que cuando di el examen de Geometría 3, que lo di con él, todas las cuentas me salieron mal. Pero las ideas estaban correctas. Entonces Santaló, como era una persona muy considerada y se daba cuenta que tan mal no estaba, decía, bueno, decía, esto en vez de dar 2.484 tendría que haber dado 3, pero la idea está bien, así que el ejercicio está bien, y más o menos todo así.
bueno, no sé si en la carrera profesional, pero en la vida es natural. Para mí el shock grande fue la Guerra Civil Española. Porque de alguna manera creo que a mí siempre me quedó mucho el ejemplo de él, de ser un tipo muy progresista, ¿viste? Él estuvo en la Guerra Civil y qué sé yo, y todos sus cuentos, y entonces de alguna manera a mí me parecía, ¿cómo me podía discutir a mí que me meta en político, que me interesase, si él había estado en una guerra? ¿Entendés? Entonces, con el tiempo voy pensando que era sobre todo de cuidarnos, ¿no? De tener miedo. Claro. Miedo de lo que pasaba y que uno, sobre todo yo, era muy chica y no era consciente, ¿no? Él se ha visto, por lo menos en dos situaciones que yo conozco de la vida, colocado en algún lugar donde, bueno, estrictamente no correspondía. Por ejemplo, la primera fue durante la Guerra Civil en España. Él fue incorporado a la Fuerza Aérea Republicana, fue voluntario, ¿no? Él estaba en Cataluña recién, hacía poco que había llegado de Alemania, y bueno, pues lo pusieron de profesor para los pilotos de Fuerza Aérea, ¿no? Naturalmente profesor de matemáticas, ¿no? Y uno diría, bueno, lugar fantástico, en medio de una guerra, estar de profesor, pues los tiros están siempre más lejos. Entonces, podría haberse quedado tranquilo ahí de profesor. Escribí un libro durante ese periodo sobre aviación. Ese libro sobre aviación se continuó usando en España, pese a haber sido escrito por un republicano, y en muchos otros países de habla española. Fue un libro excepcional, de un tema donde, bueno, él no era especialista, ¿no? Ni mucho menos, se puso a estudiar. Escritorio, a veces escribiendo a mano y te digo, tengo el recuerdo, cierro los ojos y escucho la máquina de escribir al despertarme a las 7 de la mañana, porque él se levantaba temprano y yo creo que hasta sábados y domingos el despertar nuestro era con a lo lejos la máquina de escribir. Digamos, hay mucha gente que habla de la enseñanza de la matemática, hay que hacerlo así, de la otra manera, enfoques psicológicos, psicoanalíticos, antipsicológicos, lo que sea. Pero Santaló, más que tomar ese tipo de posiciones, lo que ha hecho es escribir, porque las palabras las lleva el viento, las buenas intenciones, sí, yo puedo parecer brillante cuando hablo del tema, pero después el que no me escuchó o se olvida, se acabó, porque no escribo nada de eso. Entonces, él ha insistido e insiste que hay que escribir. Volviendo a tu pregunta, me parece extraordinario que Santaló esté escribiendo para la escuela secundaria. Tal vez es una tarea que viene muy bien ahora. Hubiera sido muy interesante que la iniciara incluso unos años antes, pero tendríamos más cosas escritas por él. Porque seguramente lo que vamos a advertir cuando se lleve adelante este plan de reformas que se está encarando es la falta de material escrito. De manera que esta labor de Santaló viene muy bien. Incluso hubiera hecho falta mayor intensidad, mayor tiempo para esto. Es muy buena esa tarea. Sí, Santaló tiene una preocupación de hace muchos años por la educación matemática. Desde que yo lo conozco siempre tuvo una preocupación muy grande por la educación en la escuela media, y que es, pienso yo, mucho más importante que todos los descubrimientos científicos que todos juntos podamos haber hecho, de alguna manera, en el sentido de que impactaría mucho más a la sociedad argentina, que realmente podría hacer una diferencia muy grande, sobre todo en estos tiempos donde se va haciendo cada vez más importante una buena educación matemática en la escuela media. Por ejemplo, siempre vienen a veces alumnos
que prematuramente oyen hablar o leen de tal teoría, ya quieren estudiar teorías muy superiores o teorías que nada más posiblemente son modas pasajeras o que no hay nadie que le enseñar. Entonces, cuidar en el sentido de orientar, decir, no, mire, por este camino, primero estudie las materias obligatorias que por algo lo hemos impuesto. Después usted elegirá. Y aún no podrá elegir demasiado, porque aunque yo creo que siempre el cuerpo de profesores hemos sido bastante buenos, hay muchas partes de la matemática que no conocemos. Entonces, la misión de los profesores es, a través del CONICET ahora o a través de la universidad, que algún alumno que le interese algún tema que nosotros no podemos dar, mandarlo al lugar oportuno, recomendarle, vayas al lugar, vayas a la universidad, como hicieron a mí en España. El pastor me recomendó, a usted le gusta la geometría, vaya a Hamburgo. ¿Por qué fui a Hamburgo? Porque me lo dijo el pastor que conocía, porque yo que sabía. Podría haber ido a Berlín, otros iban a París, la cuestión era una beca externa. Entonces la misión del profesor es un poco así. Primero, que lo que podamos entre todos enseñarle aquí. Y cuando hay algún alumno que quiere estudiar cosas que ya no podamos enseñarle por lo que fuera, porque no hay ningún especialista, si creemos que no vale la pena, decir, bueno, esto no vale la pena que lo estudie, no vale la pena tampoco mandar un becario, porque no es una cosa que esté dentro del conjunto de la matemática, tenga interés. Pero si sí creemos que vale la pena y no hay especialistas, encargarnos, el profesor, de buscarle, no que él tenga que buscar la beca corriendo, sino preocuparnos de la influencia que cada uno puede tener en el CONICET, en la universidad, en la sección de becas, una beca extranjera. Creo que Santaló es una de las pocas personas que yo conozco que desde que lo conocí, que fue, bueno, eso fue en el año 59, son cuántos, 35 años casi, ¿no? Hasta este momento, creo que nunca ha dejado de producir matemáticas, de trabajar en matemáticas y producir matemáticas relevantes, ¿no? Nunca, creo que nunca ha trabajado en matemáticas, yo diría, intrascendente o superficial, o frívola. Eso me parece que nunca lo ha hecho. Y entonces, bueno, es una actitud constante hacia la profesión que practica. Qué bueno tener ejemplos así. El estilo con que se hace la matemática cambia en cada generación. Eso pasa posiblemente en todas las disciplinas. Incluso el concepto de lo que se tiene de lo que es hacer matemática, cambia no solamente con el tiempo, también con los lugares. Los centros, los distintos centros donde se hace matemáticas, tienen una visión diferente. Entonces, la labor matemática está sujeta a modas. Y lo que uno descubre a esta altura de la vida es que los grandes maestros son los que han trascendido a todas esas olas, a todas esas ondas que dan preferencia a un determinado aspecto. Bueno, uno de los pocos que han sobrevivido a todos esos golpes de modas es Santaló, precisamente. Él fue el fundador de una cosa que se dio en llamar y se da en llamar la geometría integral, ¿no? La geometría integral, hay una geometría diferencial y hay una geometría integral. Hay otras geometrías, pero vamos a pensarlo así. La geometría diferencial estudia un poco, digamos, las propiedades en pequeño, qué pasa alrededor de un punto. Y bueno, también intenta, si puede, sacar conclusiones globales, pero el que fue exitoso en ese tema de conclusiones globales, integral en el sentido de integrar, ¿no? Integrar pedazos y ver globalmente, fue el doctor Santaló, que siendo muy joven publicó un libro sobre geometría integral que fue el clásico y que ha sido leído en el mundo entero y que le dio una fama tremenda y merecida. Un maestro de él
era Blaschke, un alemán, ¿no? Y una vez estando en Chicago leí un número de una traducción rusa, de una revista rusa, que había un artículo de homenaje a Blaschke porque se había muerto, ¿no? Y le tenían mucha simpatía los rusos a Blaschke. Por ejemplo, me acuerdo que decían que hablaba un alemán que hasta ellos lo entendían. Entonces, y lo que más me llamó la atención, digamos, Blaschke es un hombre muy conocido, que hubieran hecho tremendo artículo los rusos por Blaschke, era razonable. Pero lo muy curioso es que gran parte de ese artículo a Blaschke, dedicado a Blaschke, en el fondo parecía dedicado a Santaló, como alumno de Blaschke, y para hablar de las realizaciones de Blaschke, porque por lo menos en matemáticas se estila juzgar también a la gente, no solo por su trabajo personal, sino por la escuela que ha formado, por quien desciende matemáticamente de él. Bueno, y ahí yo creo que los rusos se les pasó la mano, ¿no? Porque los comentarios sobre Santaló y los elogios sobre Santaló eran increíbles, ¿no? Día a día, la vida cotidiana se ha vuelto mucho más sofisticada y entonces día a día los descubrimientos de Santaló se hacen más importantes, que siendo muy joven, después de la Guerra Española, vino a Argentina y que básicamente con otros pocos matemáticos entusiastas de la época crearon la matemática argentina como ciencia de investigación. O sea, la matemática argentina no existía como ciencia de investigación antes de que Santaló y González Domínguez y toda una serie de gente en la década de Rey Pastor la sacasen de la nada y creasen con un sentido muy de avanzada, porque tampoco la matemática de investigación existía en Estados Unidos como existe ahora. En aquel entonces había, o sea, hasta la década del 50 había 5 o 6 universidades en Estados Unidos que realmente hacían investigación, Princeton, Chicago, Harvard, Yale. Ahora toda universidad importante de Estados Unidos tiene un centro de investigación en matemáticas, o sea que lo que Santaló y González Domínguez y esa gente hizo fue muy de avanzada en su época, fue tener una visión realmente de 30 años antes o de 20 años antes a los demás. Entonces vino y tuvo acá un profundo impacto entre todos los matemáticos argentinos, un gran impacto educacional. Santaló creo que es una de las grandes voces y se la escucha mucho menos de lo que se debiera en educación, que podría tener un impacto, supongo que se le da cierta importancia, ¿no? Pero que si se lo escuchase más tendría un impacto mucho más grande, mucho más positivo en la educación de las matemáticas en Argentina a todo nivel. Cuéntenos algo del maestro que usted, de su maestro, de su profesor, de aquel que más recuerde, aquel que usted podría decidir, este fue mi maestro. Mire, esto hay dos aspectos. El verdadero que más ha influido, sin que haya sido demasiado maestro, por ejemplo, yo nunca rendí exámenes con él, es Rey Pastor. Porque el doctor Rey Pastor venía cuando yo era estudiante, ella era profesor en Buenos Aires, y viajaba, aprovechando el verano de aquí, en noviembre se iba a España, allí en invierno, y nos daba un curso de un mes y medio, curso optativo, de posgrado o para estudiantes, pero no era un curso regular, que profesor mío regular no ha sido. Pero siempre que venía, como siempre es un grupo pequeño de matemáticos, nos contaba cosas y anécdotas. Era una persona, usted lo tuvo de profesor extraordinario, ¿no es cierto? Extraordinario profesor. Y además, cuando venía a Europa, a España, aprovechaba, pasaba por Alemania, por Italia, y después nos contaba las anécdotas, los chismes del mundo matemático de la época. Nosotros estudiantes nos hacía. Por tanto, él es el que más influyó y el que más después me ayudó para venir a Argentina y para buscar un puesto en Rosario y para todo.
que es el que más agradecimiento tengo y el más admiración como matemático y como orientador. Es el que orientaba mejor. Es decir, él decía, por ejemplo, yo les contaba que cuando terminé ya tenía un puesto de profesor en la escuela media y me fui a Alemania. Me fui a Alemania con una beca casi impulsado por el pastor. El pastor me dijo, si usted se queda aquí va a ser profesor de enseñanza media toda la vida, vaya a Alemania, firme esta solicitud. Y solicité la beca presionado por él. Esto es una cosa que se ve, que tiene interés en proteger a la gente, en ayudar, que yo se lo he agradecido siempre. Que por mí quizá no se me ocurría, porque uno decía, ya tengo mi puesto asegurado, porque allí la cátedra de secundaria, aunque no es como aquí por horas, es un profesor, como aquí diríamos full time, aunque no obligaban a ser full time, pero ya lo suficiente para vivir. Es decir, el profesor de enseñanza media es profesor de un instituto o de un colegio secundario y nada más. Y allí da las horas que haga falta, no demasiadas, y tiene un sueldo, siempre es modesto, pero suficiente para vivir. No es este régimen que yo creo muy malo de la Argentina, de una hora en Flores, otra hora en otro colegio de La Boca, otra hora allí viajando de un lugar para otro. Allí se es profesor de un solo colegio. Entonces, yo ya estaba allí y bueno, uno decía, estoy bien, voy haciendo carrera aquí, a lo sumo preparo para la universidad, y me dijo, nada, váyase. Y me mandó a Alemania un año, me consiguió la beca él, y se lo agradecí mucho. Pues ese fue el verdadero, digamos, maestro, pero no tanto en el sentido de sus clases, porque sus clases fueron pocas. Mire, Santana es una persona con la cual es muy difícil llevarse mal. Yo lo he visto una o dos veces enojado. Las causantes del enojo eran realmente terribles. Pero yo solo 2 veces lo he visto enojado. Una persona muy agradable. Lo que algunos llamarían un señor, ¿no? Además muy generoso. En general, ustedes deben saber que en nuestro ambiente y en cualquier otro ambiente siempre, por razones de trabajo y de tensión, siempre se generan grupos que compiten con buenas o malas artes. Santana nunca ha estado en una de esas. Siempre se ha mantenido equidistante de todos y ayudando a todos. Yo no conozco a nadie que pueda decir Santaló me embromó, sino al revés, todo lo contrario, Santaló me ayudó. Y yo creo que esto, o sea que la manera que él ha encontrado es la docencia, la formación de profesores, la formación de científicos en la facultad, dedicado tanto a la formación de profesores. Esto es algo que yo valoré de grande muchísimo, ¿no? Porque él en algún momento, cuando nosotros éramos chicas, estaba seguramente aportando a las ciencias cosas muy importantes, de nivel muy alto, pero nos íbamos de vacaciones, por ejemplo, a San Luis, a dar un curso que duraba un mes a profesoras de secundario. Y estaba él trabajando todos los días en San Luis, que puede ser muy lindo, pero digamos, no es que íbamos a Nueva York a dar un curso, no, él muy dedicado siempre a San Luis, a otros lugares del interior, a dar un curso a profesores de secundario, ¿no? O sea, entonces creo que esta manera de ser de él, o sea, que de repente podía atender a alguien, porque esa es otra cosa que sucedió en la vida, ¿no? O sea, que en las matemáticas hay siempre algún profesor, algún loco que tiene una teoría nueva, ¿no? Esto se da mucho, se ha dado mucho siempre, de alguien que tocaba el timbre o de que le hablaba por teléfono con cosas rarísimas y que no era de un científico conocido o algo serio, ¿no? Locuras que por ahí alguien se les ocurría, y él no es que no los atendía, siempre atendió a todo el mundo. Hemos tenido, digamos, en nuestra historia gente que yo creo que solo él los atendía y les daba bolilla, porque es un tipo así muy afectivo, muy solidario. Bueno, en todos los cursos
donde se tratan temas vinculados con la labor de Santaló, es una referencia frecuente. Incluso en muchas oportunidades, cuando yo estoy dando un curso que tal vez no tenga nada que ver en forma directa con lo que ha hecho Santaló en matemáticas, pero uno suele referirle a los estudiantes anécdotas para que lo conozcan, porque es una personalidad tan valiosa que vale la pena conocer. Eso comprende a Santaló y a su gran amigo de toda la vida, don Manuel Balanzat, que ahora está muy enfermito, pero realmente nos han dejado un anecdotario muy rico en situaciones. Cuando uno refiere esas anécdotas es con vocación docente también, porque muchas veces se refieren, iluminan el camino en la toma de decisiones. Es como lo que uno recuerda de los padres cuando los padres han sido buenos padres y le han enseñado a razonar algunas situaciones. Cuando yo entré en el año 54, prácticamente no había profesores que merecieran el nombre de tales, ¿no? Y bueno, teníamos una ansia de encontrar gente que supiera, y eso se dio a partir del 55, empezó a incorporarse gente buena, que uno ni la conocía, porque aunque un alumno no puede conocer, tendría que estar en el ambiente, ser hijo de alguien para poder estar enterado. Pero ahí lo fuimos conociendo y, digamos, yo diría que mi interés por la matemática se despertó en esa época por esos profesores que vinieron, ¿no? Entre los cuales, bueno, Santaló, digamos, no se había ido realmente nunca, pero como era profesor de materias de los últimos años, yo no había tenido ocasión de conocerlo. Y digamos, todos nosotros fuimos adquiriendo una gran estimación por Santaló, bueno, en la medida que íbamos comprobando que era un hombre que sabía muchísimo, que se preocupaba muchísimo por nosotros, y le tomamos un gran cariño que no se lo ha perdido nadie, ¿no? Facultad tuvimos lo que llamamos la generación de los años 61, 62, que se recibieron en 61, 62. Fue la primera generación que hubo después de la Revolución Libertadora del año 56, 57, así llamada. Entonces hubo una generación, no sé si es por el entusiasmo que hubo, el grupo de profesores nuevos que hubo en la facultad, no sé, pero el hecho es que salió una generación que actualmente están en las principales universidades del mundo, lamentablemente se han extendido por afuera del país, pero todos ellos eran muy buenos. Es decir, el grupo aquel, Fatolini, no sé si me olvidé de ninguno, que está ahora, creo, de profesor en Los Ángeles. Cora Sadowski, la hija de Sadowski, que está ahora en Washington de profesora, después de haber estado en varias universidades y de haber publicado muchas cosas. Después Horacio Porta, que está en la Northwestern University, también con todos de profesor plenos. Después Fava, no, está entre nosotros, está acá en la facultad todavía. Segovia, que también pasó unos años en Chicago, ahora está de nuevo en la facultad. Fue una generación que son los que ahora tienen año más, año menos, 50, diríamos. Llamamos la generación de los años 60, cuando se recibieron, o 62, que fue lo más brillante que ha habido. Es curioso que va por camadas. Después ha habido algunos casos aislados. Por ejemplo, el matemático actual de los más importantes del mundo, joven, es Caffarelli, que es un egresado nuestro, estudió aquí, se doctoró aquí y ahora está de Princeton, de profesor también completo. Bueno, ustedes saben que la facultad esta es multidisciplinaria, en realidad la matemática es un departamento que, bueno,
considerado como un departamento de los que se llaman de servicio, es para darle clases de matemáticas a todos los demás departamentos, a todas las demás carreras. Fundamentalmente la facultad domina la química y la biología, los matemáticos somos muy pocos, de manera que podría ser perfectamente comprensible que fuéramos casi desconocidos, ¿no? Pero una persona como Santaló la conoce cuánto individuo anda entre este pabellón y el otro. Sí, yo te diría que es el conjunto de todo esto que hablamos, creo que es el plantarse, estar como bien plantado en la vida, digamos, medir lo que es tener un poco de todo esto, digamos, cierta cultura, esto de la sensación o la necesidad, o sea, de trabajar, de siempre estar trabajando, pero no trabajar para tener plata y poder consumir, o sea, muy lejos de eso está, ¿no? O sea, el trabajo que puede ser trabajo intelectual, trabajo de hacer cosas por los demás. En realidad esto de ciertos valores en la vida, ¿no? Ciertos valores, que realmente difieren mucho de cómo es el mundo hoy. Por ejemplo, nunca hacer uso de acomodos, por ejemplo, eso, hasta si teníamos que dar un examen de matemática, ¿no? Pero no, decirnos, no, las cosas se ganan por lo que uno hace. Sí, la honestidad absoluta. Claro, tener principios muy claros. Y yo creo que eso es uno de los legados más importantes, porque aunque el mundo vaya para otro lado y todo sea un quilombo ahora, y realmente no, hasta suene ridículo, a mí me siguen interesando. Encontrar la felicidad en lo que cada uno la encuentre, pero que está muy lejos de la sociedad de consumo, lo material. O sea, él siempre dice, yo viví becado, o sea, porque yo pude trabajar siempre en lo que yo quiero y vivir modestamente, porque en realidad es increíble cómo él siempre estuvo feliz con lo que tuvo, o sea, que ustedes saben, o sea, vive en un departamento en 2 pisos por escalera, que sigue hoy con los 83 años subiendo y bajando las escaleras, y él es feliz, nunca se quejó. Doctor, nosotros vamos a ser respetuosos del tiempo. ¿Usted tiene algo más para contarnos? Nada más, solamente agradecerles que hayan pensado conmigo y he estado muy contento este rato que hemos pasado recordando cosas del pasado. Yo ya a los 80 años tengo más recuerdos que esperanzas, de manera que ha sido muy lindo para mí recordar todo esto.